«Bebe agua del inodoro, mamá», rió el hijo. Pero Jesús le dio una lección brutal. El sol de Tijuana caía como plomo derretido sobre el patio trasero de la casa en la colonia Sánchez Taboada. 38 grados centígrados marcaba el termómetro oxidado colgado en la pared de concreto despintado. Doña Lucía Herrera, de 72 años, tenía las manos arrugadas, sumergidas en el agua jabonosa de la tina de lavar, tallando con fuerza la camisa manchada de grasa de motor que su hijo había arrojado esa mañana en el canasto sin siquiera mirarla. «Para eso estás aquí, vieja», había dicho Javier mientras salía hacia su taller mecánico. «Para que sirvas de algo». 30 años. 30 años, Lucía había vendido tamales en las esquinas de la Avenida Revolución, bajo el sol abrasador del verano y el frío cortante del invierno. 30 años levantándose a las 4 de la mañana para preparar la masa. 30 años cargando la olla de aluminio pesada como una cruz. 30 años escuchando «A cuánto los tamales, doñita», mientras sus pies se hinchaban dentro de los zapatos gastados. Todo para que Javier pudiera estudiar, para que tuviera una vida mejor que la de ella. Y ahora él ganaba 80,000 pesos al mes en su taller mecánico El Torpedo. Conducía una camioneta Ram nueva color negro, cenaba carne asada los domingos y se reía con sus amigos mientras bebían cerveza Tecate en el patio delantero. Y ella lavaba, cocinaba, barría, trapeaba, mientras él y su esposa Patricia la trataban como si fuera una empleada sin sueldo. Lucía sintió que la garganta se le cerraba. La sed era insoportable. Había comenzado a lavar a las 2 de la tarde, porque Patricia le había exigido que primero limpiara toda la casa, preparara la comida y barriera el taller. Y ahora eran casi las 5. No había probado agua desde el desayuno. «¡Javier!», gritó hacia la casa, con la voz rasposa. «Hijo, por favor, tráeme un vaso de agua». Silencio. Solo las carcajadas de los hombres en el patio delantero, el ruido de las fichas de dominó golpeando la mesa de plástico, el siseo de las cervezas al abrirse. «¡Javier!», volvió a gritar más fuerte esta vez, sintiendo cómo el sudor le corría por la espalda, empapando su vestido floreado desteñido. «¡Por favor, agua!». Esta vez sí hubo respuesta. Pasos pesados. La puerta de malla se abrió de golpe. Javier apareció en el umbral del patio, con el rostro enrojecido por el alcohol, una Tecate en la mano, los ojos vidriosos. Detrás de él, 3 de sus amigos lo seguían, también borrachos, con sonrisas burlonas. «¿Qué quieres ahora, vieja?», preguntó Javier arrastrando las palabras. «Agua, hijo. Tengo mucha sed. Llevo 3 horas lavando y...» «¿Agua?», la interrumpió Javier y se volteó hacia sus amigos con una sonrisa cruel. «¿Oyeron, muchachos? La reina quiere agua». Los hombres rieron. Lucía sintió que el corazón se le encogía. «Javier, por favor, solo un vaso». «¡Bebe agua del inodoro, mamá!», gritó Javier, y la risa que soltó fue tan fuerte que casi se ahoga con su cerveza. «Ahí hay agua, y está fresca». Sus amigos explotaron en carcajadas. Uno de ellos, un hombre corpulento con tatuajes en los brazos, se dobló de la risa golpeando la pared. «¡No mames, Javier!», gritó entre risas. «¡Estás bien loco, cabrón! ¡Es neta!», insistió Javier, acercándose a su madre con pasos tambaleantes. «¿Para qué te levanto si puedes ir al baño y beber del inodoro? O mejor», señaló la manguera sucia enrollada en la esquina del patio, aquella que usaban para lavar el carro y que siempre tenía residuos de tierra. «Ahí tienes, esa manguera». Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Su propio hijo, el niño que había cargado en brazos, al que había arrullado cuando tenía fiebre, al que había alimentado con cada tamal vendido, cada peso ganado con el sudor de su frente. «Javier, soy tu madre, y yo soy el que paga esta casa», rugió él, dando un paso amenazante hacia ella. «Tú comes de lo que yo gano, así que haces lo que yo digo. Y si te digo que bebas de la manguera, bebes de la manguera». Patricia apareció en la puerta, secándose las manos en el delantal. Lucía la miró con súplica silenciosa, pero la mujer solo sonrió con desprecio.
Ya oíste a tu hijo, doña Lucía, dijo Patricia con voz dulzona y venenosa. No seas exigente. No es un hotel 5 estrellas aquí. Las carcajadas de los hombres resonaron como latigazos en el aire caliente. Javier volvió a la casa dando tumbos, y sus amigos lo siguieron, palmoteándole la espalda, felicitándolo por su buen chiste. Lucía se quedó sola en el patio, con las manos todavía mojadas, con el alma rota en 1000 pedazos. Miró la manguera enrollada en la esquina, la manguera que usaban para lavar las llantas del carro, para enjuagar el piso lleno de aceite del taller, para regar las plantas secas. Con las piernas temblando, caminó hacia ella. La desenrolló con dedos temblorosos, abrió la llave y esperó a que saliera el agua. Primero salió marrón, con olor a tierra y moho. Esperó un poco más. El agua se aclaró apenas. Se llevó la boca de la manguera a los labios y bebió. El agua sabía a plástico viejo, a tierra, a humillación. Tragó de todos modos porque la sed era un animal rabioso devorándole la garganta. Bebió hasta que las náuseas le subieron del estómago. Luego dejó caer la manguera y volvió a la tina de lavar, con las lágrimas corriendo silenciosas por sus mejillas arrugadas. «Señor», susurró, mirando al cielo que se teñía de naranja con el atardecer. «¿Por qué? ¿Por qué crié a un hijo así? ¿Qué hice mal?» No hubo respuesta, solo el sonido de las risas borrachas que llegaban desde el patio delantero. Has pasado por el dolor de ser maltratado por alguien a quien amas. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete a nuestro canal. Nuestro sueño es llegar a 50,000 suscriptores antes de esta Navidad. Dale like si quieres que sigamos compartiendo estas historias de fe y transformación. Y comenta de qué ciudad nos estás viendo y si te están gustando nuestras historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir inspirando corazones. Esa noche, Lucía no pudo cenar. El estómago le ardía como si tuviera fuego adentro. Se acostó en su pequeña habitación, un cuarto de servicio al fondo de la casa, con una cama angosta y una ventana que no cerraba bien, y trató de dormir. Pero el dolor en el vientre era cada vez más intenso. A las 2 de la mañana se levantó corriendo al baño y vomitó. El agua de la manguera le había caído mal. Vomitó hasta que no quedó nada en su estómago, hasta que solo salía bilis amarga, hasta que las lágrimas se mezclaron con el sudor frío que le cubría la frente. Volvió tambaleándose a su cuarto. Se arrodilló junto a la cama, con las manos temblorosas entrelazadas. «Padre Celestial», susurró con voz quebrada, «no entiendo. Trabajé toda mi vida para darle todo a mi hijo. Le di amor, le di sacrificio, le di cada peso que gané. Y ahora me trata peor que a un perro. Me dijo que bebiera del inodoro, Señor, mi propio hijo, el niño que amamanté, que cuidé cuando estuvo enfermo, que eduqué con lágrimas y oraciones». Su voz se quebró en un sollozo. «¿Dónde estás, Dios? ¿Me has abandonado también? ¿Es este el final que merezco después de toda una vida tratando de hacer lo correcto?» Afuera, el viento nocturno de Tijuana silbaba entre las rendijas de la ventana. Lucía se acostó abrazando su estómago dolorido, sintiendo que cada fibra de su cuerpo gritaba de humillación y abandono. No sabía que en ese momento, en algún lugar entre las sombras de la ciudad, alguien caminaba descalzo por las calles polvorientas. Alguien que había escuchado cada palabra de su oración. Alguien que venía a hacer justicia. ¿Alguna vez te has sentido tan abandonado que te preguntaste si Dios te escucha? Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No estás solo. El día siguiente amaneció con un cielo color ceniza. Lucía despertó con fiebre. Podía sentir el calor radiando de su propia piel, el sudor empapando las sábanas gastadas. Intentó levantarse para preparar el desayuno, porque si no lo hacía, Javier gritaría. Pero las piernas no le respondieron. El cuarto le daba vueltas.
Se quedó acostada, temblando, mirando las grietas del techo que parecían mapas de países que nunca visitaría. A las 7 de la mañana escuchó los gritos. «¡Vieja! ¿Dónde está el desayuno?». Era Javier, golpeando la puerta de su cuarto con el puño. «¡Abre, floja! Tengo que salir al taller». Lucía trató de responder, pero solo salió un gemido débil. La puerta se abrió de golpe. Javier apareció, ya vestido con su overol de trabajo, con el ceño fruncido. «¿Qué te pasa ahora?», preguntó con fastidio. «Estoy enferma, hijo», susurró Lucía. «El agua de ayer me cayó mal». Javier resopló. «Siempre con tus dramas. Levántate. Patricia tiene hambre y yo también». «No puedo. Tengo fiebre». «¡Me vale!», gritó Javier y dio una patada a la pared. «Estoy harto de mantenerte. Todo el día te la pasas acostada como reina y yo trabajando como burro. Javier, por favor, cállate». El portazo hizo temblar las paredes delgadas. Lucía escuchó cómo Javier le gritaba a Patricia: «Esta vieja ya no sirve para nada. Puro gasto, pura carga». Patricia respondió con voz aguda: «Deberías llevarla a un asilo, mi amor. Ya cumplió su propósito. Tú ya creciste, ya te mantuviste solo. ¿Para qué la quieres aquí?». «Tienes razón», respondió Javier. «No más que termine este mes, la llevo a uno de esos asilos del gobierno. Que el Estado se haga cargo de ella». Lucía cerró los ojos. Las lágrimas rodaron silenciosas por sus sienes y se perdieron en el cabello blanco. Un asilo. Después de 30 años vendiendo tamales bajo el sol, después de sacrificar su juventud, su salud, sus sueños, un asilo del gobierno donde moriría sola, olvidada, como un mueble viejo que ya no sirve. «Señor», susurró, «¿por qué no me llevas ya? ¿Para qué quieres que siga aquí sufriendo así?». Pasó el resto del día entre la fiebre y el sueño. Nadie fue a verla. Escuchó cómo Patricia preparaba algo de comer, tortillas quemadas, por el olor. Escuchó cómo Javier regresaba del taller al mediodía. Escuchó cómo comían riendo, hablando de comprar una motocicleta nueva. Nadie le llevó ni un vaso de agua. Cuando el sol comenzó a ocultarse y las sombras se alargaron en su cuarto, Lucía logró levantarse con esfuerzo. Tenía que ir al baño. Se sostuvo de las paredes, arrastrando los pies, sintiendo que cada paso era una agonía. Pasó por la cocina. Javier y Patricia estaban sentados frente al televisor, viendo una telenovela. «¿Ya te levantaste?», preguntó Javier sin voltear a verla. «Más te vale que mañana prepares un buen desayuno. Hoy comimos puras porquerías». Lucía no respondió. Siguió caminando hasta el baño. Al regresar, vio que Javier había dejado su plato sucio en la mesa con restos de frijoles y arroz pegados. «¡Lava eso!», ordenó Patricia desde el sofá. «No voy a dejar que se llene de hormigas». Lucía miró el plato. Luego miró sus manos temblorosas. Luego miró a su hijo, que no despegaba los ojos de la pantalla. «¿No vas a lavar, vieja?», preguntó Javier con voz amenazante. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Lucía lavó el plato. Luego regresó a su cuarto y se derrumbó en la cama. Esa noche la fiebre empeoró. Deliraba. Veía a su difunto esposo, Ramón, parado en la esquina de la habitación, sonriéndole con esa sonrisa que tanto extrañaba. «Ya casi, mi Lucía», le decía Ramón. «Ya casi descansas. Quiero irme contigo, Ramón», susurraba ella. «Ya no aguanto más». Pero entonces escuchaba la voz de su madre, muerta hacía 20 años, que le decía con firmeza: «Todavía no, hija. Dios tiene algo más para ti. Aguanta un poquito más». A las 11 de la noche escuchó que llamaban a la puerta principal. Golpes suaves, casi tímidos. Toc, toc, toc. Javier abrió malhumorado. «¿Qué quieres?», ladró. Una voz de hombre, suave y cansada. «Disculpe, señor. ¿Podría regalarme un vaso de agua?». «¡Lárgate!», gritó Javier. «No doy limosna a borrachos». «No estoy borracho, señor. Solo tengo sed». «Que te largues, te dije». El portazo resonó en toda la casa. Lucía, acostada en su cuarto, escuchó los pasos del hombre alejándose.
Escuchó el sonido de alguien arrastrándose, cansado, derrotado. Algo dentro de ella se movió, una fuerza que no sabía que tenía todavía. Se levantó de la cama, tambaleándose, aferrándose a las paredes. Salió por la puerta trasera de su cuarto, la que daba al patio, y rodeó la casa con pasos lentos y dolorosos. En la calle oscura, iluminada apenas por un poste de luz parpadeante, vio la silueta de un hombre. Estaba sentado en la banqueta, con la espalda apoyada en la pared de concreto de la casa vecina. Llevaba ropa raída, sandalias gastadas, el cabello largo y despeinado. Su rostro estaba cubierto de polvo del camino. «Disculpe», dijo Lucía con voz débil. «Señor». El hombre levantó la vista. Sus ojos. Lucía nunca olvidaría esos ojos. Eran profundos, oscuros, pero había algo en ellos. Algo que parecía atravesarte hasta el alma, pero no con juicio, sino con una compasión tan inmensa que dolía. «¿Sí, señora?», preguntó el hombre con voz suave. ¿Quiere pasar?», preguntó Lucía casi sin voz. ¿Puedo darle agua y algo de comer?» El hombre sonrió, una sonrisa triste, pero llena de ternura. «No quisiera molestarla, señora. Se ve que está enferma». «No es molestia», insistió Lucía. «Por favor, pase». El hombre se levantó con movimientos lentos, como si cada músculo le doliera. Siguió a Lucía por el patio trasero, entrando por la puerta de servicio. Ella lo guió hasta la pequeña mesa que tenía en su cuarto, una mesa de madera vieja con una silla coja. «Siéntese, por favor», dijo Lucía. Ya le traigo agua». Fue a la cocina, moviéndose como fantasma, y llenó un vaso con agua del filtro. También tomó 3 tortillas de la alacena y un pedazo de queso que había guardado. Regresó a su cuarto. El hombre tomó el vaso y bebió despacio, con los ojos cerrados, como si fuera el agua más preciosa del mundo. «Gracias, señora», dijo cuando terminó. «Dios la bendiga». Lucía se sentó en la cama, sintiendo que las piernas no la sostenían más. «¿De dónde viene?», preguntó. «De lejos», respondió el hombre. «Muy lejos, camino de casa en casa, de ciudad en ciudad». «¿Y tiene familia?». El hombre sonrió con tristeza. «Tengo muchos hermanos y hermanas, pero la mayoría no me reconoce. A veces hasta me corren como su hijo hizo hace un momento». Lucía bajó la mirada, avergonzada. «Perdone a Javier, él no siempre fue así». «Lo sé», dijo el hombre. «¿Y usted, señora, por qué llora?». Lucía se sorprendió. No se había dado cuenta de que estaba llorando otra vez. «Yo no...». «Sí está llorando», insistió el hombre con voz gentil. «Y no es solo por la fiebre, ¿verdad?». Algo en esa voz hizo que Lucía no pudiera contenerse más. Como un dique que se rompe, todo salió. Le contó sobre los 30 años vendiendo tamales, sobre las rodillas hinchadas, los pies ampollados, los inviernos helados en las esquinas. Le contó sobre Javier de niño, tan dulce, tan cariñoso, y sobre el Javier de ahora, cruel, despiadado. «Ayer», susurró con la voz quebrada, «ayer me dijo que bebiera agua del inodoro, delante de sus amigos». Se rió. Todos se rieron. El hombre cerró los ojos. Lucía vio que apretaba los puños sobre la mesa. «¿Y qué hizo usted?», preguntó con voz tensa. Bebí de la manguera con la que lavan el carro, y ahora estoy enferma. Y él dice que me va a llevar a un asilo del gobierno, que ya no sirvo, que soy una carga». El silencio que siguió fue pesado, denso. El hombre abrió los ojos y miró a Lucía. Había lágrimas corriendo por sus mejillas polvorientas. «Señora Lucía», dijo, y su voz temblaba de dolor y de rabia contenida. «¿Sabe usted quién soy?». Lucía parpadeó, confundida. «No, yo...». El hombre se levantó despacio. La luz del foco desnudo que colgaba del techo pareció volverse más brillante. O tal vez era solo la fiebre de Lucía, pero había algo diferente en el aire, algo que hizo que se le erizara la piel. «Yo soy Jesús», dijo el hombre, y su voz ya no era débil, sino firme, poderosa, como trueno lejano. «Y vine porque escuché tu oración.
¿Alguna vez te has sentido invisible, como si nadie valorara tu sacrificio? Comenta sí, si sientes que esta historia está hablando directamente a tu corazón. A veces Dios usa el dolor para preparar algo que nunca imaginaste. Lucía sintió que el corazón se le detenía. Se llevó las manos temblorosas a la boca. El hombre, no era solo un hombre. La miraba con esos ojos que ahora parecían contener siglos de amor y de dolor. No puede ser, susurró Lucía. ¿Por qué no?, preguntó Jesús, y su voz era suave otra vez, tierna. ¿Crees que no camino por las calles de Tijuana? ¿Crees que no toco las puertas de las casas? ¿Crees que no veo cuando mis hijos sufren? Pero yo no soy nadie, solo soy una vieja que vendía tamales. Tú eres hija de Dios, dijo Jesús con firmeza, y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. Y cada lágrima que derramaste, cada noche que pasaste de rodillas orando por tu hijo, cada dolor que aguantaste en silencio, todo lo vi, todo lo conté. No existe una sola de tus lágrimas que yo no haya recogido. Lucía sollozó, sintiendo que las piernas le temblaban, que todo su cuerpo temblaba. Pero mi hijo me odia. Tu hijo está ciego, dijo Jesús. No físicamente, todavía no, pero espiritualmente ha estado ciego por años, ciego de orgullo, de avaricia, de crueldad. Y la palabra dice en Proverbios 30, versículo 17, se detuvo, cerró los ojos. Cuando volvió a hablar, su voz resonó como campanas de iglesia. El ojo que se burla del padre y menosprecia la obediencia a la madre, que lo saquen los cuervos del valle, que se lo coman los buitres. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba el televisor desde la sala. Era como si todo el mundo contuviera el aliento. Tu hijo te dijo que bebieras del inodoro, continuó Jesús, y ahora había acero en su voz. Te humilló delante de extraños, te trató peor que a un animal, y por eso esta noche aprenderá el significado de la oscuridad. ¿Qué va a pasar?, preguntó Lucía, asustada. Justicia, respondió Jesús simplemente. No venganza, justicia. Él te quitó la dignidad, yo le quitaré la vista. Él te hizo sentir invisible, yo lo haré vivir en tinieblas, y solo así, en la oscuridad total, aprenderá a ver realmente. Pero es mi hijo, lloró Lucía. Lo sé, dijo Jesús, y las lágrimas volvieron a sus ojos. Créeme, Lucía, lo sé. Yo también tuve una madre. Yo también sé lo que es el dolor de un hijo, pero algunos hijos necesitan perderse completamente para poder encontrarse. Algunos necesitan caer hasta el fondo del pozo para mirar hacia arriba y recordar que hay cielo. Se puso de pie. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió. Descansa, Lucía, mañana despertarás sin fiebre, y mañana también despertarás libre, porque nadie maltrata a los míos sin consecuencias. Espera, llamó Lucía, extendiendo una mano temblorosa. Pero cuando miró, la puerta estaba abierta y el hombre había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Solo quedaba el vaso vacío sobre la mesa y un aroma extraño en el aire. Un aroma como a mirra, a incienso, a algo antiguo y sagrado. Lucía se dejó caer en la cama, el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. ¿Había sido real? ¿O era el delirio de la fiebre? Cerró los ojos y por primera vez en días se durmió profundamente. En la sala, Javier bostezó y apagó el televisor. Eran casi las 12 de la noche. Patricia ya se había ido a dormir. Él fue al baño, se lavó los dientes descuidadamente y se metió en la cama junto a su esposa. Mañana llamo al asilo, murmuró antes de quedarse dormido. Ya me tiene harto la vieja. Cerró los ojos y no volvió a abrirlos, no de la manera que conocía. A las 3 de la madrugada, Javier despertó con un grito que hizo temblar las paredes. ¡No veo! ¡Patricia, no veo! Patricia se despertó de golpe, encendiendo la lámpara del buró. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Está todo negro!,
gritó Javier, llevándose las manos a los ojos, tocándose los párpados desesperadamente. ¡No veo nada! ¡Ayúdame! Patricia lo sacudió, encendió la luz del techo, le alumbró la cara con su celular. «Abre los ojos, Javier. ¡Están abiertos!», aulló él. «Pero no veo. Todo está negro». El pánico en su voz era real, animal, primitivo. Patricia sintió que se le helaba la sangre. Voy a llamar a una ambulancia». Lucía despertó con los gritos. Se levantó de la cama y se sorprendió al descubrir que podía hacerlo sin esfuerzo, que la fiebre había desaparecido, que se sentía más fuerte que nunca. Y corrió hacia la habitación de Javier. Lo encontró sentado en la cama, con las manos cubriendo el rostro, sollozando como un niño, mientras Patricia marcaba desesperada el número de emergencias. «Javier», susurró Lucía. «¡Mamá!», gritó Javier al escuchar su voz, y extendió las manos hacia donde creía que estaba ella, tanteando el aire como un ciego. «¡Mamá, no veo! ¡Ayúdame! ¡Haz algo!». Lucía sintió que se le partía el corazón. A pesar de todo, de las humillaciones, de la crueldad, seguía siendo su hijo, el niño que había mecido en sus brazos. «Ya viene la ambulancia, hijo», dijo con voz quebrada. 20 minutos después llegaron los paramédicos. Subieron a Javier a la camilla mientras él gritaba, desorientado, aterrado. Lo llevaron al Hospital General de Tijuana. El doctor que lo atendió era un hombre mayor, con lentes gruesos y expresión seria. Después de examinarlo durante 2 horas, salió a la sala de espera donde Lucía y Patricia esperaban. «Familia de Javier Herrera», llamó. Lucía se puso de pie con las piernas temblorosas. «Soy su madre». El doctor suspiró profundamente. «Señora, su hijo ha sufrido un desprendimiento bilateral de retina. Ambos ojos, completo». ¿Qué significa eso?», preguntó Patricia. «Significa que está ciego, y me temo que es irreversible». El silencio que siguió fue como una lápida cayendo. «No», susurró Patricia. «No puede ser. Hágale algo. Una cirugía». «No hay cirugía para esto», dijo el doctor con pesar. «El daño es demasiado extenso. Nunca había visto algo así. Es como si algo hubiera arrancado las retinas de cuajo. En todos mis 40 años de medicina, nunca vi nada igual». Lucía cerró los ojos. Escuchó de nuevo la voz de Jesús. «El ojo que se burla del Padre. Que lo saquen los cuervos del valle». «¿Pueden pasar a verlo?», preguntó el doctor. Está muy alterado». Entraron a la habitación. Javier estaba sentado en la cama del hospital, con vendas cubriendo los ojos, las manos aferrando las sábanas blancas. Cuando escuchó pasos, giró la cabeza hacia donde creyó que estaban. «¿Mamá?», llamó con voz pequeña, asustada. «¿Eres tú?». «Sí, hijo», respondió Lucía. «Aquí estoy». Javier comenzó a llorar, lágrimas que se filtraban a través de las vendas. «Mamá, perdóname, no quise, yo no». Se quedó callado, porque en ese momento recordó las palabras que había dicho. «Bebe agua del inodoro, mamá». Recordó las carcajadas, recordó cómo ella había bebido de la manguera sucia, y ahora él nunca volvería a ver, nunca vería otro amanecer. Nunca vería el rostro de su madre, nunca vería su propia reflexión en el espejo. «Perdóname», sollozó. «Perdóname, mamá». Lucía se acercó, le tomó la mano de su hijo, que temblaba como hoja al viento. «Te perdono, Javier», dijo, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. «Pero esto no fue obra mía. ¿Crees que hay pecados tan graves que merecen consecuencias inmediatas? ¿O crees que todos merecemos infinitas oportunidades? La Biblia dice que Dios es amor, pero también es justicia. Comenta tu opinión». Los siguientes días fueron un infierno para Javier, no solo físicamente, aprender a moverse en un mundo de oscuridad total, tropezando con muebles, quemándose con la estufa, cayendo en las escaleras, sino mentalmente. La oscuridad externa no era nada comparada con la oscuridad interna que lo consumía. Patricia, que tanto lo había alentado a maltratar a su madre, ahora lo veía como una carga. «No firmé para esto»,
le dijo la tercera noche, mientras él lloraba en la cama. No me casé para ser niñera de un ciego. Patricia, por favor, suplicó Javier. No me dejes. Ya veremos, respondió ella fríamente. Lucía escuchaba todo desde su cuarto, y a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, sentía algo más, algo que no había sentido en años. Paz, una paz profunda, como cuando el mar se calma después de la tormenta. Los vecinos comenzaron a enterarse. La noticia corrió como pólvora por toda la colonia Sánchez Taboada. El Javier del taller amaneció ciego, decían en la tienda de la esquina. ¿Oyeron? Le pasó algo raro al hijo de doña Lucía, murmuraban las señoras en el mercado. Algunos venían con curiosidad mórbida, tocando el timbre para confirmar si era cierto. Javier escuchaba las voces desde su habitación oscura, sintiendo cómo se convertía en el chisme del barrio, en la advertencia viva de lo que pasa cuando maltratas a tus padres. Una tarde, don Felipe, el dueño de la ferretería donde Javier compraba herramientas para su taller, apareció en la puerta. Era un hombre de 60 años, devoto católico, con un rosario siempre colgado del espejo retrovisor de su camioneta. «Vine a ver si es verdad», dijo don Felipe cuando Patricia le abrió. «Pase», respondió ella con desgano. Don Felipe entró a la habitación donde Javier estaba sentado en la oscuridad, palpando las paredes para orientarse. «Javier, soy yo, don Felipe». «Don Felipe», murmuró Javier, girando la cabeza hacia el sonido de la voz. El hombre mayor se sentó en la silla junto a la cama. Guardó silencio por un largo momento, estudiando al hombre que había sido su cliente durante años, el que siempre llegaba en su camioneta negra, orgulloso, riendo fuerte, presumiendo sus ganancias. «¿Es cierto lo que dicen?», preguntó finalmente don Felipe. «¿Qué le dijiste a tu mamá que bebiera agua del excusado?» Javier cerró los ojos, un gesto inútil ahora, y asintió con la cabeza gacha. «Sí, es cierto». Don Felipe suspiró profundamente. «Hijo, te voy a contar algo que nunca le he contado a nadie. Cuando yo tenía tu edad, también traté mal a mi madre. No tan grave como tú, pero la hice llorar muchas veces. Un día ella me dijo, Felipe, acuérdate que todo lo que hagas te regresa multiplicado por 10. Si plantas amor, cosecharás amor. Si plantas desprecio, cosecharás tormento». No le creí, pero mira, aquí estás tú viviendo esa verdad. Dios no juega, Javier, Dios no juega. Se levantó para irse, pero antes de salir, puso una mano en el hombro de Javier. «Reza, muchacho, reza hasta que te sangren las rodillas. Es lo único que te puede salvar ahora». Una semana después del incidente, Javier pidió hablar con su madre. Lucía entró a la habitación. Él estaba sentado en el borde de la cama, con la cabeza gacha, las manos entrelazadas. «Mamá», comenzó con voz ronca, Necesito que me cuentes qué pasó esa noche». «¿Cuál noche?», preguntó Lucía, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «La noche en que quedé ciego. ¿Recuerdas algo extraño?». Lucía dudó. Luego se sentó en la silla frente a él. «Vino un hombre», dijo despacio. «Un mendigo. Tocó la puerta. Tú lo corriste». «Lo recuerdo», murmuró Javier, avergonzado. «Pero yo salí y lo dejé entrar a mi cuarto. Le di agua, le di tortillas, y él se detuvo. Las palabras eran difíciles de decir en voz alta. «¿Él qué?», presionó Javier. «Él me dijo que era Jesús». El silencio fue tan profundo que se podía escuchar el reloj de pared en la sala, haciendo tic-tac, tic-tac. «¿Qué?», preguntó Javier finalmente con voz estrangulada. «Me dijo que era Jesús», repitió Lucía. «Me dijo que vino porque escuchó mi oración y me dijo que ibas a pagar por lo que me hiciste». «No», susurró Javier. «No, no, no». Citó un versículo. Continuó Lucía. Proverbios 30, 17. «El ojo que se burla del padre, que lo saquen los cuervos del valle». Javier se llevó las manos a la cara, tocando las vendas que cubrían sus ojos muertos. ¿Fue él? ¿De verdad fue él? «No lo sé, hijo», respondió Lucía honestamente. «Tal vez era solo un hombre.
Tal vez estaba delirando por la fiebre, o tal vez sí era él. ¿Importa? Lo que importa es que me trataste como basura y ahora estoy ciego, terminó Javier, y su voz era un gemido de animal herido. Ciego para siempre, porque te dije que bebieras del inodoro. Sí, Javier se derrumbó, cayó de rodillas al suelo, sollozando, golpeando el piso con los puños. Perdóname, Dios, perdóname, fui un monstruo, fui peor que un demonio. Lucía lo miró llorar. Parte de ella quería consolarlo, abrazarlo como cuando era niño y tenía pesadillas. Pero otra parte, la parte que había sido humillada, golpeada emocionalmente, reducida a menos que nada, esa parte se quedó quieta. Ya te perdoné, Javier, dijo finalmente, pero el perdón no borra las consecuencias. ¿Qué voy a hacer?, lloró Javier. El taller, mi negocio. ¿Cómo voy a trabajar si no veo? No lo sé. ¿Me vas a cuidar?, preguntó entonces, levantando la cabeza hacia donde creía que estaba su madre. ¿Te vas a quedar conmigo? Lucía respiró profundo. No. La palabra cayó como martillo. ¿Qué?, susurró Javier. No me voy a quedar, repitió Lucía con voz firme. Tu prima Estela me invitó a vivir con ella en Rosarito. Me voy pasado mañana. Pero yo te necesito. Tú no me necesitabas cuando me hacías lavar tu ropa sucia, dijo Lucía, y había acero en su voz ahora. No me necesitabas cuando me decías que bebiera del inodoro. No me necesitabas cuando planeabas llevarme a un asilo del gobierno. Ahora que estás ciego, ¿ahora sí me necesitas? Mamá, te perdono, Javier. De verdad te perdono. Porque guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. Pero perdonarte no significa que deba quedarme y seguir siendo tu esclava. Ya pagué mi deuda contigo, te crié, te di todo. Ahora tienes que aprender a vivir con las consecuencias de tus acciones. No puedes dejarme así, sollozó Javier. Sí puedo, y lo voy a hacer. Lucía se puso de pie, caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. Jesús me defendió, hijo. Me dijo que nadie maltrata a sus hijos sin consecuencias. Y tenía razón. Tú me quitaste la dignidad. Él te quitó la vista. Tal vez en la oscuridad aprendas a ver lo que realmente importa. Salió, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Javier se quedó solo, en la oscuridad absoluta, llorando sobre el piso frío. Sus manos buscaban algo, cualquier cosa a que aferrarse, pero solo encontraban el vacío. Pensó en su camioneta Ram que ya no podría conducir, en las herramientas de su taller que ya no podría usar, en los amigos borrachos que ya no venían a visitarlo, porque la desgracia espanta. Todo lo que había construido con el sacrificio de su madre se había desmoronado en una sola noche. Y lo peor no era la oscuridad física, sino la oscuridad espiritual que sentía dentro de su pecho, como un pozo sin fondo donde caía y caía sin nunca tocar tierra. Esa noche, cuando finalmente logró arrastrarse de vuelta a la cama, escuchó a Patricia hablar por teléfono en la habitación de al lado. No se molestaba en bajar la voz. Sí, mamá, me voy a divorciar. ¿Cómo voy a quedarme con un ciego? ¿Tú te quedarías? Exacto. No me importa lo que diga la gente. Que se muera de hambre si quiere. Yo no firmé para esto. Javier apretó la almohada contra su rostro para ahogar los sollozos. Estaba perdiendo todo, absolutamente todo. Y lo había perdido en el momento exacto en que le dijo a su madre aquellas palabras crueles. Todo su imperio de orgullo, su castillo de soberbia, se había construido sobre la espalda encorvada de una anciana que vendía tamales. Y ahora ese castillo se derrumbaba, ladrillo por ladrillo, dejándolo sepultado bajo los escombros de su propia maldad. 2 días después, Lucía empacó sus pocas pertenencias en una maleta vieja. Estela, su sobrina, llegó en su carro para recogerla. ¿Estás segura, tía?, preguntó Estela, mirando con pena a Javier, que estaba sentado en la sala con un bastón blanco en las manos, la cabeza gacha. «Segura», respondió Lucía. Patricia no salió a despedirse. Estaba en la habitación, hablando por teléfono con un abogado de divorcios.
Lucía se acercó a Javier una última vez. «Adiós, hijo». Javier extendió una mano temblorosa. «Mamá, por favor, reza, Javier», dijo Lucía suavemente. «Reza como yo recé todos esos años. Tal vez Dios escuche tus oraciones como escuchó las mías. Tal vez te dé otra oportunidad. O tal vez esto sea tu camino, tu cruz que cargar. No lo sé, pero ya no es mi responsabilidad». Se dio vuelta y salió de la casa. Nunca miró atrás. Javier escuchó el motor del carro encenderse. Escuchó las llantas rodar sobre el pavimento. Escuchó cómo el sonido se alejaba, se alejaba, se alejaba, hasta convertirse en nada. Y entonces supo, con una certeza que le atravesó el alma como cuchillo, que estaba completamente solo, que había cambiado 30 años de amor incondicional por una carcajada borracha, que había vendido su alma por el placer momentáneo de humillar a quien más lo amaba. Y ahora la factura había llegado y el precio era todo: su vista, su esposa, su negocio, su madre, todo. Se levantó tambaleante, usando el bastón para no caer. Caminó hacia lo que creía que era la cocina, pero chocó contra la pared, luego contra la mesa, luego contra una silla. Cada golpe era un recordatorio físico de su nueva realidad. Ya no era Javier Herrera, el dueño exitoso del taller mecánico. Ya no era el hombre de la camioneta negra que presumía sus ganancias. Ahora era solo un ciego que había perdido todo por su propia crueldad, un ciego cuya oscuridad no era castigo divino, sino justicia divina. Y quizás, pensó mientras se dejaba caer al suelo y lloraba como no había llorado desde niño, quizás esa justicia era la única forma de misericordia que un hombre como él merecía. ¿Puede un hijo arrepentido perderlo todo y aún así merecerlo? ¿Crees que Lucía hizo bien en irse o debió quedarse a cuidarlo a pesar de todo? La línea entre justicia y crueldad es muy delgada. Comenta qué harías tú en su lugar. 3 meses después. El sol de Tijuana seguía siendo implacable, pero ahora caía sobre una figura diferente en las calles de la colonia Sánchez Taboada. Javier Herrera, 45 años, ex dueño del taller mecánico El Torpedo, estaba sentado en una esquina de la avenida Revolución. Llevaba lentes oscuros que ocultaban las cicatrices alrededor de sus ojos muertos. En sus manos tenía un vaso de plástico con algunas monedas. A su lado, un cartón escrito con letra temblorosa: «Ayuda para el ciego. Dios les bendiga». Los transeúntes pasaban. Algunos dejaban caer monedas, otros lo ignoraban completamente. Algunos, los que lo habían conocido cuando era el orgulloso dueño del taller, cuando manejaba su camioneta Ram negra, cuando se burlaba de los pobres, se detenían sorprendidos. «¿Javier?», preguntaban. «¿Eres tú?». Él solo asentía, con la cabeza gacha, avergonzado. Patricia lo había dejado al mes de quedar ciego. Se había llevado la camioneta, las joyas, todo lo que pudo cargar. El taller lo había vendido por una fracción de su valor, un socio que aprovechó su desesperación. La casa estaba en proceso de embargo porque Javier no había podido pagar la hipoteca. Ahora vivía en un cuarto de azotea que le rentaba una señora por lástima. 2 metros por 2 metros, un colchón en el suelo, una cubeta para bañarse. Ni siquiera tenía televisión, no que pudiera verla de todos modos. Cada mañana un vecino lo guiaba hasta su esquina. Cada noche el mismo vecino lo recogía. Y entre esas horas, Javier se sentaba bajo el sol abrasador o la lluvia fría, pidiendo limosna, escuchando el mundo pasar a su alrededor. Un mundo que ya no podía ver. «Monedas, señor», decía con voz ronca cuando escuchaba pasos acercarse. «Para comer, por favor». Algunos días ganaba 50 pesos. Buenos días, 100, días malos, 20, apenas suficiente para comprar tortillas y frijoles. Los primeros días en la esquina fueron una tortura de humillación.
Escuchaba las risas de grupos de jóvenes que pasaban. «Mira, otro borracho pidiendo limosna», decían sin saber que ese borracho había sido dueño de un negocio próspero. Escuchaba a madres diciéndoles a sus hijos: «¿Ves? Por eso tienes que estudiar, para no terminar como ese señor». Y cada palabra era un látigo en su espalda, cada comentario un clavo más en el ataúd de su orgullo. Pero lo peor no eran los insultos de los extraños. Lo peor eran las tardes calurosas, cuando la sed lo devoraba y tenía que pedir agua, recordando con amargura insoportable cómo él le había negado agua a su propia madre, cómo le había dicho que bebiera del inodoro mientras él bebía cerveza fría con sus amigos. Hubo días en que consideró terminar con todo. Una noche, sentado en su cuarto de azotea, con una botella de pastillas para dormir que un médico le había recetado en la mano, pensó: sería tan fácil tragarlas todas, dormir y no despertar nunca. Pero entonces escuchó una voz. No era una voz audible, sino algo dentro de su pecho, algo que le susurraba: si te rindes ahora, todo tu sufrimiento habrá sido en vano. Si te rindes ahora, nunca sabrás para qué te dejé vivir. Dejó caer las pastillas al suelo y lloró hasta quedarse dormido, aferrado a la pequeña cruz de madera que había comprado en un mercado de pulgas con las monedas de un día entero de mendigar. Una tarde, mientras estaba sentado en su esquina, escuchó una voz familiar. Javier se tensó. Era Roberto, uno de los amigos que había estado ahí aquella tarde maldita cuando le dijo a su madre que bebiera del inodoro. «Roberto», murmuró Javier. «Carnal, ¿qué te pasó?», preguntó Roberto, genuinamente conmocionado. «Cosecho lo que sembré», respondió Javier simplemente. «¿Qué? Maltraté a mi madre y Dios me castigó». Roberto se quedó callado un momento. Luego dejó caer algunos billetes en el vaso de Javier. «Lo siento, carnal. Yo también me reí ese día. No estuvo bien». «No», concordó Javier, «no estuvo bien». Roberto se alejó rápidamente, incómodo. Javier escuchó sus pasos alejarse, corriendo casi como si la desgracia fuera contagiosa. Esa noche, cuando el vecino lo llevó de vuelta a su cuarto, Javier se arrodilló junto a su colchón. Era algo que había comenzado a hacer todas las noches: rezar, como su madre rezaba. «Señor», susurró en la oscuridad, «sé que no merezco tu misericordia, sé que fui cruel, sé que herí a la mujer que más me amó en este mundo, pero te pido, no por mí, sino por ella, cuídala, protégela, dale la paz que yo nunca le di, y si algún día de alguna forma puedo compensar aunque sea un poquito el daño que hice, muéstrame el camino». No hubo respuesta, solo el silencio y la oscuridad que ahora eran su compañía constante. Pero Javier siguió rezando, todas las noches, porque era lo único que podía hacer. Mientras tanto, en Rosarito, a 30 kilómetros de distancia, Lucía Herrera despertaba en una habitación llena de luz. Estela, su sobrina, la había recibido con los brazos abiertos. Le había dado el mejor cuarto de la casa, el que tenía vista al mar. Todas las mañanas, Lucía se despertaba con el sonido de las olas rompiendo en la playa. Había comenzado a ayudar en un comedor comunitario de la iglesia local. Servía comida a personas sin hogar, a madres solteras, a ancianos abandonados. Personas que, como ella había sido, necesitaban que alguien las viera, las valorara, las tratara con dignidad. «Doña Lucía», le decían, «usted tiene una luz especial». Se le nota en los ojos. Lucía sonreía. Sí, tal vez sí tenía una luz. La luz de alguien que había pasado por el fuego y había salido refinada, no quemada. Las tardes en Rosarito eran diferentes a las tardes en Tijuana. Aquí, Lucía caminaba por la playa descalza, sintiendo la arena fresca entre los dedos de los pies, escuchando el canto de las gaviotas. A veces se sentaba en las rocas y miraba el horizonte donde el cielo se encontraba con el mar,
y pensaba en todas las lágrimas que había derramado, en todas las noches que había pasado de rodillas rogándole a Dios que cambiara el corazón de su hijo. Ahora entendía que Dios sí había escuchado sus oraciones, pero no de la manera que ella esperaba. Dios no había cambiado a Javier para hacerla feliz a ella. Dios había permitido que Javier cayera para salvarlo de una muerte espiritual mucho peor que la ceguera física. Estela la observaba con admiración. Una noche, mientras cenaban juntas arroz con frijoles y tortillas recién hechas, le dijo: «Tía, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes estar en paz después de todo lo que pasaste? Si mi hijo me hubiera tratado así, yo...» Lucía dejó el tenedor sobre el plato y miró a su sobrina con esos ojos que ahora brillaban con una sabiduría ganada a través del sufrimiento. «Estela, mija, te voy a decir algo que aprendí. El perdón no es para el que te hizo daño. El perdón es para ti misma. Si yo me hubiera quedado aferrada al rencor, atada al dolor, habría muerto por dentro. Javier ya tiene su castigo, ya está pagando por lo que hizo. ¿Para qué voy a cargar yo también con ese peso? Dios se encargó de hacer justicia. Yo me encargo de vivir en paz». Una tarde, mientras servía sopa a un hombre mayor, el hombre la miró fijamente. Usted conoció a Jesús, ¿verdad?» Lucía se detuvo, con el cucharón en la mano. «¿Cómo lo sabe?» El hombre sonrió. Tenía los ojos brillantes, sabios, porque solo los que han sido defendidos por él tienen esa paz en la mirada, esa certeza de que, pase lo que pase, no están solos. Lucía asintió lentamente. «Sí, lo conocí. Una noche, cuando más lo necesitaba, él vino a mi casa. ¿Y qué le dijo?» «Que nadie maltrata a sus hijos sin consecuencias», respondió Lucía. «Que él ve cada lágrima, que nada queda impune». El hombre asintió. «Así es, Dios es amor, pero también es justicia, y a veces el amor más profundo se manifiesta en la justicia más severa». Lucía le sirvió la sopa y siguió con el siguiente en la fila, pero las palabras del hombre se quedaron con ella. Esa noche, antes de dormir, se arrodilló junto a su cama. «Gracias, Señor», susurró. «Gracias por defenderme cuando no podía defenderme sola. Gracias por recordarme que valgo, que importo, que no soy basura que se tira, y por mi hijo Javier. Sé que está sufriendo, sé que está pagando un precio muy alto, pero si ese precio lo hace volver a ti, si esa oscuridad lo lleva a la luz verdadera, entonces que se haga tu voluntad, no la mía». Se acostó. Afuera, las olas seguían rompiendo contra la playa, un sonido eterno, constante, como el amor de Dios. 6 meses más pasaron. Javier seguía en su esquina, pero algo había cambiado en él. Ya no solo pedía limosna, ahora, cuando alguien se detenía, les contaba su historia. «Maltraté a mi madre», decía sin vergüenza. «Le dije que bebiera del inodoro, me burlé de ella, y Dios me cegó para que aprendiera la lección». Algunos se burlaban, otros se alejaban incómodos, pero otros se quedaban y escuchaban, y algunos de esos lloraban. «Yo también traté mal a mi mamá», confesó una vez un joven, arrodillándose junto a Javier. «Todavía vive, todavía puedo arreglarlo. Gracias por contarme tu historia. Me salvaste de cometer el mismo error». Esas eran las monedas que más valían para Javier. No las de metal, sino las de redención. Saber que su tragedia podía evitar que otros cayeran en el mismo abismo. Un sábado por la tarde, una mujer se detuvo frente a él. Javier escuchó el sonido de su respiración agitada, como si hubiera estado corriendo. «¿Es cierto?», preguntó la mujer con voz temblorosa. «Lo que dice ese cartón. ¿De verdad Dios lo cegó por maltratar a su madre?». Javier asintió despacio. «Es cierto, señora, cada palabra». La mujer se dejó caer en la banqueta junto a él. Javier escuchó que comenzaba a llorar. «Mi hijo», sollozó. «Mi hijo me trata horrible. Me dice que soy una carga, que ojalá me muera pronto para quedarse con mi casa. Y yo no sabía qué hacer. Venía caminando por aquí pensando en terminar con todo. Pero entonces vi su cartón. Y ahora sabe que Dios ve.
completó Javier con voz suave. Dios ve todo, señora. Y aunque parezca que los que hacen mal prosperan, créame que la cuenta siempre llega, siempre. La mujer se levantó, le dejó un billete de 200 pesos en el vaso. Gracias, dijo. No sabe cuánto necesitaba escuchar esto. Voy a seguir viviendo y voy a seguir orando. Porque si Dios la defendió a su mamá, también me va a defender a mí. Se alejó y Javier sintió algo extraño en el pecho. Algo que no había sentido en meses, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Tal vez su ceguera no era solo un castigo, tal vez también era una herramienta. Tal vez Dios lo había dejado ciego físicamente para que pudiera ver espiritualmente el propósito real de su vida, ser testimonio vivo de que la justicia divina es real, de que nadie escapa a las consecuencias de sus actos, pero también de que incluso en el castigo más severo puede haber redención. Un día de diciembre, exactamente un año después de aquella noche terrible, Javier estaba en su esquina cuando escuchó pasos acercarse, pasos que reconocería en cualquier parte. «¿Mamá?», susurró sin atreverse a creerlo. «Hola, Javier», era ella, Lucía. Su voz sonaba diferente, más fuerte, más en paz. «Mamá». Javier comenzó a llorar. «Mamá, perdóname, perdóname». «Ya te perdoné, hijo», dijo Lucía suavemente. «Vine a decirte algo». Se arrodilló junto a él en la banqueta, tomó sus manos entre las suyas. «Jesús te quitó la vista», dijo, «pero no te quitó el alma. Todavía puedes hacer el bien, todavía puedes ser luz en la oscuridad de otros. ¿Entiendes? No sé cómo...» sollozó Javier. «Cuenta tu historia», dijo Lucía. «Sigue haciéndolo. Cada persona que escuche y cambie es una semilla de luz. Esa es tu misión ahora, tu redención». «¿Y tú?», preguntó Javier. «¿Me odias?». «No», respondió Lucía honestamente. «No te odio, te compadezco, pero también creo que Dios está trabajando en ti, solo que de una manera que nunca esperaste». Puso algo en la mano de Javier. «Billetes, muchos billetes. Esto es para que comas bien este mes», dijo, «y para que rentes un cuarto mejor. Pero no volveré, Javier. Esta es mi despedida. Tú tienes tu camino, yo tengo el mío. Mamá, adiós, hijo. Que Dios te bendiga y te siga moldeando hasta que seas el hombre que Él siempre quiso que fueras». Se levantó. Javier escuchó sus pasos alejarse. Esta vez no gritó, no suplicó. Solo se quedó ahí, con los billetes en la mano, llorando en silencio, y por primera vez en un año no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de gratitud. Esa noche, Javier contó el dinero que su madre le había dejado. Eran 3,000 pesos, una fortuna para alguien que sobrevivía con 20 pesos diarios. Podría comer bien durante semanas, podría rentar un cuarto más decente, podría comprarse ropa que no estuviera raída y llena de agujeros. Pero mientras sostenía esos billetes entre sus dedos temblorosos, sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: la necesidad de hacer algo bueno, de plantar algo diferente a lo que había estado plantando toda su vida. Se levantó del colchón, caminó tanteando las paredes hasta la puerta y bajó las escaleras con cuidado. Salió a la calle y caminó despacio, usando su bastón, hasta la casa de doña Carmen, la vecina que le rentaba el cuarto por lástima. «Doña Carmen», llamó cuando llegó a su puerta. La mujer abrió, sorprendida de verlo ahí a esas horas. «Javier, ¿qué pasó?». «Tome», dijo Javier, extendiendo 1,000 pesos. «Es para que se compre esa medicina que necesita». La escuché decir que no le alcanzaba. Doña Carmen se quedó muda. Luego comenzó a llorar. «Hijo, tú necesitas ese dinero más que yo». «No», dijo Javier con voz firme. «Yo necesito aprender a dar más que a recibir. Acéptelo, por favor. Hágalo por mi salvación». La mujer tomó el dinero con manos temblorosas y abrazó a Javier, llorando en su hombro. Y en ese momento, Javier entendió algo profundo. La redención no venía de recuperar lo que había perdido, sino de convertirse en una persona completamente diferente de la que había sido. Una persona que daba en lugar de tomar.
una persona que servía en lugar de ser servida, una persona que amaba en lugar de destruir. 3 años después, en una pequeña iglesia de la colonia Sánchez Taboada, un hombre ciego daba su testimonio frente a una congregación de 200 personas. «Me llamo Javier Herrera», decía con voz firme, «y les voy a contar cómo Dios me cegó para enseñarme a ver». Contaba la historia completa, sin ocultar nada. La crueldad, la humillación, el encuentro de su madre con Jesús, la ceguera, la caída, la mendicidad. «Perdí todo», decía, «mi vista, mi negocio, mi casa, mi esposa, mi orgullo, pero gané algo mucho más valioso. Gané humildad, gané compasión, gané la capacidad de entender el dolor de otros. Y gané el testimonio de que Dios es real, que actúa, que defiende a los que no pueden defenderse solos». La gente lloraba. Después del servicio, decenas se acercaban a abrazarlo, a pedirle oración, a contarle sus propias historias de reconciliación con padres o madres que habían maltratado. Javier había encontrado su propósito, no en la luz, sino en la oscuridad, no en el ver, sino en el testimonio del ciego que ahora veía más claro que nunca. El pastor de la iglesia, un hombre de 50 años llamado Marcos, se le acercó después del servicio. «Javier, hermano, hay algo que quiero proponerte. Dígame, pastor». «Quiero que des tu testimonio en todas nuestras iglesias asociadas, en Mexicali, en Ensenada, en La Paz. Tu historia necesita ser escuchada. Hay miles de hijos maltratando a sus padres ahora mismo, pensando que no habrá consecuencias. Tu testimonio puede salvarlos». Javier sintió que el corazón se le aceleraba. «Pero, pastor, yo no soy predicador. Apenas sé leer la Biblia en braille». «No necesitas ser predicador», respondió el pastor Marcos. «Solo necesitas contar tu verdad. Dios hará el resto. ¿Aceptas?». Javier pensó en su madre, en cómo ella había vendido tamales durante 30 años bajo el sol ardiente para que él pudiera tener una vida mejor, en cómo él había desperdiciado ese sacrificio en orgullo y crueldad, y ahora tenía la oportunidad de honrar ese sacrificio de una manera diferente, de convertir su vergüenza en victoria, su caída en testimonio, su oscuridad en luz para otros. «Acepto», dijo con voz firme, «por mi madre, por todas las madres, acepto». Y en Rosarito, Lucía Herrera, ahora de 76 años, seguía sirviendo en el comedor comunitario, con una sonrisa en los labios y paz en el corazón, porque había aprendido algo que muchos nunca aprenden, que Dios no solo consuela a los afligidos, también aflige a los que causan aflicción. Y esa, pensaba mientras servía sopa a otro necesitado, era la forma más pura del amor. El amor que disciplina, el amor que corrige, el amor que, aunque duela, siempre busca redimir. «Gracias, Señor», susurraba cada noche antes de dormir. «Gracias por defenderme, gracias por recordarme que importo, y gracias por seguir trabajando en mi hijo, aunque sea a través del dolor, porque solo en el valle de las sombras aprendemos realmente a buscar la luz». Una tarde, mientras caminaba por la playa al atardecer, Lucía vio a un hombre sentado en las rocas. Llevaba ropa sencilla, sandalias gastadas, el cabello largo movido por el viento del mar. Algo en su silueta le resultó familiar. El hombre se volvió y la miró. Sus ojos eran profundos, llenos de ternura infinita. «Lucía», dijo simplemente. Ella se detuvo, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. «¿Tú?», susurró. El hombre sonrió. «Vine a decirte que tu hijo está encontrando su camino, que las semillas que plantaste en él cuando era niño, las oraciones que derramaste como agua, no cayeron en tierra estéril, solo necesitaban pasar por el fuego para germinar. ¿Está bien?», preguntó Lucía con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Está ciego», respondió el hombre, «pero ve más claro que nunca. Está pobre, pero es más rico que cuando tenía todo. Está quebrantado, pero finalmente está completo». Se puso de pie. El sol del atardecer creaba un halo dorado alrededor de su cabeza.
Tu trabajo con él está completo, Lucía. Lo criaste, lo amaste, lo perdonaste, lo liberaste. Ahora es mi turno de terminarlo de moldear. Descansa, disfruta tu paz. La ganaste con lágrimas y sangre del corazón. Dio un paso hacia ella y puso una mano sobre su cabeza, como bendiciendo. Bien hecha, sierva buena y fiel, muy bien hecha. Lucía cerró los ojos. Cuando los abrió, el hombre había desaparecido. Solo quedaba el sonido del mar, el canto de las gaviotas y una paz tan profunda en su corazón que no cabía en palabras. Y en algún lugar entre Tijuana y Rosarito, entre la oscuridad y la luz, entre la justicia y la misericordia, Jesús caminaba todavía por las calles polvorientas, tocando puertas, defendiendo a los olvidados, recordándole al mundo que nadie, absolutamente nadie, maltrata a sus hijos sin consecuencias, porque Dios es amor, pero también es justicia. Y ambas son caras de la misma moneda divina. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Crees que Javier encontró verdadera redención en su ceguera? ¿Crees que hay pecados imperdonables? ¿O que Dios puede redimir incluso al peor de nosotros? Comparte esta historia si crees que alguien necesita escucharla. A veces Dios nos quita cosas no para castigarnos, sino para salvarnos. Comenta amén si crees en la justicia divina. Comenta misericordia si crees que todos merecemos segundas oportunidades. Y recuerda, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa.